dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Les agradezco muchísimo estar conectados y especialmente a Leandro y Adrián del Estudio Mazars. Hoy es un nuevo webinar de la Comisión de Administración y Finanzas. Le agradezco a Clary Urruti, que me ayuda muchísimo, que prácticamente coordina ella sola esta comisión desde la Cámara, a mis colegas también del equipo. Y bueno, hoy nos convoca un tema súper interesante. Como siempre, tenemos la cita en octubre. Este año la pasamos a noviembre porque estábamos con muchos temas de Vivifrancia, con Mazars, que nos viene a ayornar sobre la temática de las normas internacionales, carreras a las normas internacionales, Argentina en la recta final, esa es la pregunta. Bueno, le quiero agradecer al doctor, bueno, porque ahora los contadores nos llamamos doctores, ¿no? Leandro Mancuso, socio de Mazars, que va a comenzar con la locución y va a dar una breve reseña de su currículum. Y luego el doctor Adrián Ramaioli, también socio de Mazars, va a hablar en segundo lugar. Les agradezco muchísimo, Leandro y Adrián, por estar con nosotros acá y les dejo la palabra los dejo con el auditorio. Muchas gracias. Bueno, Liliana, muchísimas gracias como siempre por el espacio que nos brindás, que la verdad que es muy interesante estar en contacto ahí con los socios de la Cámara y poder darles un poco el conocimiento que tenemos de las normas internacionales y por ahí evacuar ciertas dudas que tienen respecto al tema, ¿no? Bueno, de mi parte soy socio del Estudio Mazars, soy socio hace 5 o 6 años más o menos, egresado de la UCA, contador público, estoy en la profesión hace más de 20 años y bueno, la verdad que como decía, es un gusto estar acá y poder un poco transmitir los conocimientos que uno tiene y sobre todo también la experiencia que tiene en la práctica a través del manejo de clientes multinacionales, de empresas grandes nacionales. Así que bueno, como dijo Liliana, nosotros ejemplificábamos un poco el tema como una carrera de Argentina, ¿no? Donde está tratando de llegar a una meta que son las normas internacionales. Y hay un poquito de dudas respecto a decir si ya estamos 100% alineados a las normas internacionales y no. Les voy a dar el final de la película. La realidad es que todavía no estamos alineados 100%, ¿sí? Ustedes recuerdan que para el caso de las compañías de seguros, las compañías que cotizan o los bancos, eso sí ya tienen que presentar sus estados contables bajo NIF ya hace varios años. El caso de las empresas locales, no. El caso de las empresas locales tienen que seguir presentando los estados contables bajo las normas RT, ¿sí? Las normas locales. Entonces, el sentido de la charla y el objetivo de esta charla es, vamos a hablarles puntualmente de qué es lo que nos está todavía distinguiendo del resto del mundo, del resto de las normas internacionales, ¿no? Yo les voy a hablar en particular de la norma, la NIC 2, que es la norma de inventarios, y luego Adrián les va a hablar de una norma de valor razonable, que son las dos normas que en principio nos siguen distinguiendo del resto del mundo que adoptó las normas internacionales, ¿sí? Entrando en lo que es la NIC 2, primero yo voy a ir un poco contrario a la norma, porque a mí la verdad que cuando empiezo a hablar de un tema me gusta primero saber de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de inventario? Un inventario se define, vamos a definirlo de manera sencilla. Un inventario se define como un activo, ¿sí? ¿Por qué es un activo? Porque me va a generar un flujo de fondo futuro. ¿Qué es ese flujo de fondo futuro? Es la plata que me va a ingresar a mí cuando yo venda ese bien. Ustedes saben que por definición un activo es activo en tanto y en cuanto me vaya a generar un flujo de fondo futuro, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en mente. Así como el inventario, otro activo funciona de la misma manera con el flujo de fondo futuro. Dólares por venta, lo mismo. Flujo de fondo futuro cuando cobre ese crédito. En el caso de inventarios podemos distinguir 3 tipos de inventario: materias primas, productos en procesos y producto terminado. Materia prima es el insumo que yo necesito para iniciar el proceso productivo. Perdón, ¿querés, Adrián, ya compartí pantalla? Así.
ahí un poquito modo presentación. Esto es un poco lo que les hablaba, la temática de hoy de la charla. Y estaríamos en la, si querés pasa eso, en la parte, otra más, una más, esta es lo que ya le hice, acá. Acá lo que le decía, ¿no? 3 tipos de inventario: materia prima, producto en proceso, producto terminado. Materia prima, insumo necesario para iniciar proceso productivo. Sin la materia prima no hay proceso productivo. Producto en proceso es lo que no es ni materia prima ni producto terminado. Como su nombre lo indica, se encuentra en proceso de producción. Si llegan a ver la imagen, ven un auto al cual le faltan los neumáticos, las ópticas, los parabrisas, las conexiones eléctricas, ¿sí? Y producto terminado es aquel que ya está disponible para la venta. Pasamos. ¿Qué me dice la NIC respecto al alcance? Me dice, mira, yo alcanzo a todo tipo de inventario, pero con excepción de 3 tipos de inventario: los instrumentos financieros, los activos biológicos y las obras en construcción. ¿Por qué? Porque se redactaron NIC específicas sobre ese tema que requiere de que nosotros tengamos que utilizar, si estamos hablando de activos biológicos, la NIC 41. Si estamos hablando de instrumentos financieros, la NIC 32, y de obra en construcción, la NIC 11. ¿Okay? Pasando la slide. A ver, a mí, si ya han escuchado por ahí otras presentaciones, me gusta siempre ser bastante gráfico con respecto a las imágenes. Creo que es una manera bastante mnemotécnica de aprender conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que me dice la norma? La norma me dice, pensemos, establezcamos cuál es el nivel de activo que yo tengo que reconocer para luego dar de baja al momento de reconocer el costo. Que ustedes sabrán que al momento de reconocer el costo es cuando tengo que dar de baja el inventario. ¿En qué momento? En el momento también que reconozco la venta, porque hay una apropiación de ingresos y costos, como dicen las normas, ¿no? Ahí verán que en la imagen el señor ingreso y el señor costo se dan la mano, ¿sí? Siempre procurando que la mano del señor ingreso sea mayor que la del costo para que no tengamos un problema de empresa en marcha, ¿no? Pasando a la otra slide. Respecto a esta slide, que es la más importante, que es respecto a la evaluación, que es lo que distingue a esta NIC puntualmente, la NIC me dice que tengo que tomar 2 variables. Una variable costo por un lado y una variable BNR, valor neto de realización, por otro. Y me dice, de esas 2 variables tenés que tomar el hermanito menor, ¿sí? El menor valor. ¿Por qué el menor valor? Por un criterio de prudencia que siguen las normas. Ustedes saben, nosotros acá me pongo del lado del auditor, ¿cuál es el riesgo que tiene que mitigar un auditor? Así, si vamos de manera genérica y global. La sobrevaluación del activo y la subvaluación del pasivo. Ese es el principal riesgo de los auditores. En este caso, apunta a la sobrevaluación del activo, ¿sí? Pasando a la siguiente. Ahora me voy a meter, vuelvo a lo mismo, costo versus BNR. Vamos a empezar a hablar de lo que es el costo, ¿sí? Ahora vamos a distinguir qué tipo de costos tenemos. Entonces, como grandes costos podemos distinguir 3 costos: costo de adquisición, costo de transformación y otros costos. El costo de adquisición no es ni más ni menos que el precio de compra más todos los gastos de transporte de ese inventario, más otros costos atribuibles a la compra, como pueden ser un arancel de importación, ¿sí? Yo el arancel de importación lo puedo activar dentro del costo, ¿ok? Eso es el costo de adquisición. Costo de transformación, como su nombre lo indica, es lo que me cuesta a mí transformar la materia prima en producto terminado. Y otros costos, la norma lo define de manera muy sencilla, diciendo que son lo que no son ni de adquisición ni de transformación. Pero después vamos a ver que las normas son muy estrictas respecto a reconocer como activo un otro costo. Vamos a ver qué características tiene que reunir el otro costo para poder ser activado, ¿ok? Pasando a la siguiente. Esto es un poco lo que ya les hablaba: costo de adquisición, rápidamente, precio de compra, gasto de transporte, otros costos atribuibles a la compra. Pasando. Y acá tenemos el mapeo de costos, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero es el costo de transformación,
cómo dividimos el costo de transformación en costo directo e indirecto. El costo directo es aquel que puede ser atribuible directamente a un proceso productivo, como puede ser la mano de obra directa. Mientras que el costo indirecto, por el contrario, es aquel que no puede ser atribuido directamente a un proceso productivo, sino que lo tengo que hacer a través de un prorrateo específico o de algún índice o variable específica. El ejemplo típico es el tema de la luz. A mí me llega, si yo tengo una empresa, me llega solo una factura de luz. Entonces tengo que ver qué parte la apropio a la parte mía de administración y qué parte la apropio a producción, por ejemplo. Que una variable que puede ser tomar los metros cuadrados que ocupa el sector administrativo versus el sector productivo, ¿sí? Y dentro del indirecto se divide en fijo y variable. Fijo es aquel que se mantiene invariable ante variaciones en el volumen de producción. Es decir, que yo produzco una unidad o 100.000 unidades del producto y el costo no varía. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Es la depreciación de los bienes de uso. Yo la máquina, si la uso, la tengo que depreciar de acuerdo a lo que dicen las normas, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina de que se trate. Y variable, por el contrario, es aquel que sí varía con el volumen de producción, es sensible a cambios en el volumen de producción, como puede ser la mano de obra indirecta, ¿sí? Pasando a la otra slide, y acá metiéndonos lo que les decía antes, ¿no? En la parte de otros costos, que la norma es muy sensible en cuanto a qué costos activar y qué costos no. Por regla, tengan presente que solamente puedo activar aquellos costos que me permiten dar la condición actual o ubicación actual al inventario del cual estoy hablando. El resto de los costos, si no reúnen estas condiciones, lo tengo que mandar a resultados. Ejemplos de resultados típicos es el scrap de materiales, que es el desecho que yo tengo en el proceso productivo de materiales, que acá hago una distinción siempre, ¿no? Considerando que ese scrap de materiales es desecho y no se va a recuperar nada. Ahora, hay empresas donde aprovechan ese scrap de materiales y recuperan un subproducto. En ese caso, bueno, tiene un tratamiento distinto, ahí sí puedo activarlo. Después, un ejemplo típico de resultados son los gastos de administración y la excelencia, digamos, del principal resultado asociado al inventario es el costo de ventas, ¿sí? Pasando a la slide. Otra más. Acá ven la cara que le queda clarísimo la explicación de costos, el mapeo de costos, ¿sí? Así que esto es un poco el resumen de la variable costo que les estuve hablando hasta ahora. Pasando a la otra slide. ¿Qué me dice respecto a la medición de costos la norma, la NIC 2, la norma internacional? Me dice que tengo que distinguir dos formas de medir los costos. Una metodología de coste estándar y una metodología que le llama método de los minoristas. Vamos a empezar con lo que es el coste estándar. ¿Qué es el coste estándar? El coste estándar es establecer volúmenes o unidades normales de producción. Entonces yo digo, por ejemplo, para producir esta camisa, yo necesito 2 metros de tela, necesito, estoy diciendo cualquier cosa, 30 horas de un sastre, y necesito, creo que tiene 6, 7 botones, 7 botones, ¿sí? Eso es lo que necesito como costo estándar. El costo estándar no es ni más ni menos que una receta. Entonces yo digo, para producir esta camisa, la receta es esta. Ahora, fíjense una cosa. En el contexto inflacionario de Argentina, que hace que, por ejemplo, el valor de los botones, el valor de la tela, tengan aumentos hasta semanales, diarios, hace de que este coste estándar tenga que ser revisado muy periódicamente. Por lo tanto, ustedes ya estarán pensando que este coste estándar para Argentina, en donde nos vemos involucrados en un contexto internacional inflacionario, ahora casi de un 100% anual, no es aplicable, claramente. ¿Por qué? Porque tendría que revisarlo minuto a minuto ese coste estándar para que me quede alineado a un costo real, ¿sí? Y después tenemos el método de los minoristas, que es un método donde aplican los
como su nombre le indica, los comercios minoristas, donde tienen las características de tener diversidad de inventario, alta rotación, y los productos tienen márgenes similares. Entonces, ¿cómo aplico este método en los minoristas? Agarro el precio de venta y le deduzco un porcentaje de margen bruto, ¿sí? Precio de venta menos un porcentaje de margen bruto estimado. Pasando a la siguiente slide, y ya terminando un poco para dejar de aburrirlos con el tema de costos, ahí me distingue entre dos tipos de costeos, que seguramente habrán escuchado en algún momento. Un costeo específico, que es un costeo donde se utiliza para productos que, como dice ahí la slide, son no intercambiables, son productos extraños, productos no comunes. El típico ejemplo es la obra de arte, ¿no? Donde no hay dos obras de arte iguales, donde se requiere a una persona idónea en el conocimiento del arte para poder determinar el costo. Entonces, cada obra de arte tengo que costearla de manera individual. Y por el contrario, un costeo general donde se aplica a productos normales, productos de intercambio habitual, donde me admite, la norma me admite, y esto presten atención, me admiten dos métodos de costeo. Un método de costeo FIFO, que quiere decir las siglas en inglés, first in, first out, que quiere decir primero entrado, primero salido. O sea que yo tengo un costeo de existencias y del primero que entró va a ser el primero que voy a sacar. ¿Qué significa esto? Que me va a quedar valuada las existencias a las últimas compras, porque voy a ir sacando de lo más antiguo que compré. Y CPP, que quiere decir distribuir el costo entre todas las unidades que tengo en existencias, ¿sí? Hace un promedio de todas las unidades que me van quedando en existencia y ese es el costeo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Hasta acá vamos. Pasamos a la siguiente. Y como les decía, abandonando un poco la variable costo, acuérdense, y no para volver a la slide, pero digo, acuérdense que yo tenía que comparar costo versus BNR. ¿Sí? Hasta aquí les estuve hablando todo de costos, aburriéndolo con el tema de costos. Ahora les voy a seguir aburriendo con el valor neto de realización. ¿Sí? ¿Qué es el valor neto de realización? Es una definición muy sencilla. Es un precio estimado de venta que estimo yo, menos el coste estimado que tengo para terminar la producción de ese bien o para perfeccionar la venta. ¿Sí? Fíjense que es un valor que determino yo. Contrario a lo que dice BR, que es el valor razonable, que después Adrián les va a dar mucho más detalles sobre el tema cuando hable de su NIC, que en realidad yo lo defino muy sencillo, después Adrián lo va a dar con más detalle, pero el valor razonable es el valor al cual puedo vender un activo en un mercado normal, en un mercado ventajoso entre partes independientes, ¿sí? Entonces, podrán notar que son muy diferentes la definición de valor neto de realización y valor razonable. ¿Por qué? El valor razonable es un valor, fíjense, de mercado, es una variable exógena, es una variable sobre la cual yo no puedo incidir. Por ejemplo, un valor razonable en los fondos comunes de inversión es el valor de cotización que tiene ese fondo común de inversión. Que el valor de cotización está determinado por el mercado. Mientras que el valor neto de realización es una variable sobre la cual sí influye, sobre la cual sí determina, es una variable interna, es una variable endógena. ¿Ok? Eso es importante que tengan en cuenta la diferencia que tiene una y otra. Estoy viendo si estamos bien de tiempo, sí, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Cuando hablamos de inventario, ya ustedes se hacen en la mente, digamos que el principal resultado asociado al inventario es el costo de las mercaderías vendidas. ¿Cuándo registro ese costo de mercaderías vendidas? Y esto lo voy a repetir muchas veces, en el momento en que registro la venta. ¿Cuándo registro la venta? ¿Qué me dicen las normas? En el momento en que hago tradición de la cosa, entrega de la cosa, pero no solamente entrega de la cosa, porque yo les puedo vender esta virome, se las puedo vender a ustedes, y les digo, cualquier cosa que pase con esta virome, yo me hago cargo. En ese caso no es una venta, porque yo en la venta tengo que transferir los riesgos que tienen el producto al tercero. Cuando yo entrego la cosa y transfiero los riesgos
al tercero, recién ahí puedo perfeccionar la venta, puedo registrar la venta. Y repasando, contabilidad básica, pero en algunas entrevistas nos damos cuenta por ahí que hay algunos conceptos todavía que están medios en el aire, pero es importante recordarlos. Registro de la venta, registro de deudores por venta, flujo de fondo futuro, acá también aplica, activo, ¿sí? A ventas, principal cuenta de resultado positivo del estado de resultados, y registro el costo, doy de baja la mercadería contra una cuenta de costo de mercadería vendida que es de resultado negativo, ¿sí? Pasamos a la siguiente slide. Respecto a la baja en el valor del inventario, ¿qué es lo que me dice la norma? Me dice que cualquier baja en el valor del inventario, ya sea por rotura, se me rompió la virome en este caso, se me rompió la virome, yo vendo viromes, ¿no? O baja rotación, esta virome no le gusta a nadie el modelo y quedó antigua y no la puedo vender. Cualquier baja de inventario en esas situaciones que se llama obsolescencia, lo habrán sentido nombrar, va como gasto del periodo, ¿sí? Eso es todo resultado. Entonces, ¿cómo registro en este caso una situación de estas? Registro una cuenta de resultado negativo, obsolescencia, contra una cuenta de previsión porque es una estimación, no es provisión, ¿sí? Por más que los planes de cuenta nos encontramos cuando revisamos los planes de cuenta que dicen provisión, pero técnicamente es incorrecto, hay que hablar de previsión porque estoy estimando, que es una cuenta deducida, una previsión que se deduce del activo, se deduce del activo del inventario, ¿ok? Se expone de esa manera. Pasando a la siguiente, una de las características principales que tiene la norma internacional versus la norma local es la cantidad de información que yo tengo que relevar en los estados contables. La realidad es que si ustedes agarran misma compañía, mismas operaciones, si ustedes agarran un estado contable realizado bajo norma internacional versus uno realizado bajo norma local, se van a dar en cuenta que uno es una enciclopedia y el otro es un librito chiquitito, justamente por las exigencias que tiene la norma internacional respecto de incluir en los estados contables un montón de conceptos, como pueden ser políticas contables adoptadas, importe total en libro de los inventarios, el importe que yo reconocí en resultado relacionado al inventario y así sucesivamente que lo tienen y inclusive esto es un resumen, hay más información a relevar, ¿sí? Pasando a la siguiente slide. Fíjense una cosa, qué curioso, ¿no? Esta NIC no es una NIC nueva. Esta NIC entró en vigencia en 2005, ¿sí? Pero, ¿cuál fue el motivo de volver a traerla? Primero, notamos de que en las compañías no tienen bien en claro qué dice la norma internacional respecto a inventario. Y es una norma sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque esta aplica para cualquier empresa de retail, ¿sí? Cualquier empresa que tiene inventario y que reporta a su casa matriz afuera, tiene que hacerlo bajo la norma internacional. Nosotros nos encontramos en el estudio que tenemos grandes clientes internacionales, nos encontramos que al momento, por ejemplo, a nosotros se nos contrata para revisar el reporting package, que el reporting package lo tiene que preparar la subsidiaria en función a la norma internacional, y nos encontramos que tenemos que revisar, por ejemplo, en el caso de inventarios, el inventario bajo dos marcos normativos, el marco normativo internacional, porque la compañía reporta al exterior bajo ese marco normativo, y el marco normativo local, que ahora vamos a ver cómo se evalúa bajo un marco normativo local, donde para pasar del internacional al local hay que hacer ciertos ajustes. Y la verdad que esto es importante que lo conozcan porque, como decía al principio, hoy día esta NIC es una de las NIC que más nos distingue de la norma local. Y esta opinión personal es correcto que así sea, porque en el contexto inflacionario, en el gran contexto inflacionario en el cual nos vemos involucrados, la aplicación de la NIC 2 a nivel local yo honestamente no la veo. No la veo. O sea, yo veo más apropiada la aplicación de la norma local en el contexto en el que se encuentra Argentina, que ahora vamos a ver qué diferencias tiene, que la norma internacional. ¿Sí? Pasando a la siguiente slide. Y acá, para finalizar un poco la exposición y no aburrirlos más, y le quiero proponer un poquito hacerlo más interactivo, que a mí me gusta, lamentablemente todavía con el tema de la pandemia no podemos vernos las caras, pero
quería hacerlo un poquito más interactivo a través de unas preguntas, así que les pido ahí un poquito de participación a quienes estén presentes. Yo les quiero terminar diciendo lo siguiente. La diferencia en lo que es la evaluación de la norma internacional y norma local, norma internacional ya la vimos, ¿no? Costo versus BNR, el menor. Norma local me dice costo de reposición o reproducción. ¿Qué significa esto? Es el costo que me cuesta reponer ese inventario al cierre de mi ejercicio, ¿sí? Al cierre del balance del ejercicio. O costo de reproducción, lo que me cuesta reproducir ese bien al cierre del ejercicio. Fíjense que yo le hablaba de dos métodos, aquí dice FIFO y CPP. Estos son los dos métodos admitidos por las normas internacionales. La norma local va un poquito más allá y admite un método de costeo más, que es LIFO. ¿Qué quiere decir LIFO? Last in, first out. Último entrado, primero salido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las existencias me van a quedar evaluadas a las primeras, porque yo voy a ir descargando el inventario de las últimas. Y si uno lo piensa en términos de utilidad, y acá les pido que lo analicen un poquito, ¿con qué método voy a tener mayor utilidad yo? Si yo, por ejemplo, voy sacando de las más antiguas y estoy en un contexto inflacionario, quiere decir que mi costo utilizando método FIFO va a ser más bajo, porque yo voy a ir sacando de las existencias primeras que son las más baratas, las que me costaron menos, con lo cual mi utilidad va a ser más alta. Por el contrario, si utilizo el método LIFO, voy a tener menor utilidad porque mi costo va a ser mayor, ¿sí? Esto después seguramente lo van a ir viendo de a poco, pero quería mostrarles un poquito el razonamiento respecto a las distintas métodos de descarga de inventario que establecen las normas. Leandro, Sí, ¿estoy pasado? pregunta, no, estás perfecto con el tiempo. Perdón, Pregunta Íñigo, ¿qué pasa con el método CRC, costo de reposición contado? La realidad es que, a ver, hoy las normas te establecen un costo de reposición. Que el costo de reposición, hoy lo principal es cuánto me cuesta recomprar, como decía, el bien al cierre del ejercicio. ¿Cuál es la mejor información que tienen las compañías respecto a esto? Y cuál es la información que los auditores solicitamos, y acá me pongo del lado del auditor, es el listado de precios de los proveedores que les proveen esos productos al cierre del ejercicio. Esa es la evaluación que bajo norma local tengo que tener yo. Yo agarro el listado de precios de proveedores y ese es el valor. Yo no tengo que hacer más nada respecto a eso, porque ese es el mejor indicio que tengo de cuánto me sale recomprar el bien, que si yo vendo al cierre del ejercicio, lo tengo que recomprar, ese es el valor. ¿Se entiende? No sé si escucha. Íñigo, si querés. Sí, no, te agradezco. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Pues, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por participar. Y ahora yo les voy a proponer, Adrián, si seguimos a la próxima. Esperen que cierro una pantallita que se me apareció. Ahí está, una más. Acá les voy a proponer un juego de preguntas y respuestas que son bastante sencillas. Y bueno, lo que les pido, ahí me habían dicho Clarice y Liliana que pueden participar a través del chat. Entonces, sería bueno que ustedes pongan verdadero o falso en el chat y en función a las respuestas que tengamos en el chat, vamos a ir cliqueando en esa respuesta y vamos a ir charlando sobre las mismas, ¿sí? Pasando a la primera. Vamos a la primera pregunta. Es una pregunta un tanto capciosa, ¿no? Pero bueno, ¿el costo de reposición es igual al costo de las últimas compras? ¿Qué opinan? Yo no veo el chat, pero bueno. Deberías tenerlo abajo, si no te vamos diciendo. Dale, sí. Bueno, si se van animando. Por ahora tenemos un verdadero. Verdadero. Costo de reposición igual a últimas compras. Perfecto. Falso. Falso. Estamos. O empatados. Con divergencia. A ver,
Yo les diría que pueden llegar a ser, a ver, con creencia, muy bien, muy bien. Muy bien, Roxana, perfecto. A ver, yo les diría que pueden ser las dos, ¿sí? El costo de reposición puede ser igual a las últimas compras, igual es muy raro. ¿Por qué? Porque mi última compra, para que se asemeje al costo de reposición, como les venía diciendo, tiene que ser del último día del ejercicio, del balance. O sea, si yo cierro el 31 de diciembre el balance, justo la última compra la tengo que hacer el 31 de diciembre, lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque aparte ya están pensando en Año Nuevo y demás, lo cual es raro que se compre el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, hay un error en pensar, por esto que justifico, hay un error de pensar que el costo de reposición es igual al costo de últimas compras, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Y acá, bueno, un poquito costo de reposición igual a últimas compras. Adrián cliquea en lo falso y ahí acertamos. Vamos a la segunda. La NIC 2 se aplica para todo tipo de inventario. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan respecto a lo que dije? Muy bien. Falso. 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 A ver, Adrián, si vamos a falso, acá hay una unanimidad. Falso. Muy bien, muy bien. Esperemos que esta foto se transforme dentro de poco en alguna foto real del Mundial, ¿no? Así que pasando a la tercera, aclarando la anterior, ¿se acuerdan que yo dije que había una excepción de 3 tipos de inventario? Instrumentos financieros, obras en curso y activos biológicos. Por eso no aplica para todo tipo de inventario. Vamos a la 3. Para el caso de productos normales, la NIC 2 establece que la asignación de costos debe realizarse a través del método PEPS o PPP. ¿Qué opinan? Acá dicen falso. Para el caso de productos normales, la NIC 2 establece que la asignación de costos debe realizarse a través del método. El método PEPS es el mismo que yo les decía FIFO. Primero entrado, primero salido, nada más que son las siglas en inglés. Entonces dijeron falso. Hay 3. Verdadero. Falso. ¿Vamos por falso? ¿Que opinaron más falso? Vamos por falso. No. Es verdadero. Volvamos a la pregunta, si podés volver, Adrián. ¿Se acuerdan que para el caso de productos normales, la NIC internacional me decía que tenía 2 métodos de costeo, FIFO y CPP? Acá también un poquito capciosa porque pasé al español, digamos, lo que habla la norma internacional. PEPS se asemeja a FIFO y PPP se asemeja al CPP, al costo promedio ponderado que les hablaba, ¿sí? Pasando a la siguiente. El BNR es un valor externo, mientras que el valor razonable es más un valor interno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Falso. Unanimidad falso. 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 Muy bien. Hay unanimidad respecto a falso. Adrián, a ver. Muy bien, falso, exactamente. Creo que este chico, si empieza a cobrar royalty sobre las veces que se presenta en imágenes de presentaciones, se hace millonario. Volviendo a la última. La última pregunta, ¿la obsolescencia de bienes de cambio se puede activar en el costo del inventario? Muy bien, ya respondieron rápido. Quiere decir que prestaron atención a la presentación, lo cual me pone muy contento. Falso. Muy bien. Y falso. Es unanimidad. Falso. Vamos con falso. Excelente. Así que los felicito. La verdad que han acertado, les diría, en todas. Y de mi parte, bueno, les agradezco la participación. Y bueno, ahora les dejo la palabra a Adrián, que les va a hablar del valor razonable. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Muy bien, muy bien. A ver. Ay, perdón. No sé por qué. Ahí está. Ahora dejé de compartir, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leandro. Me presento brevemente. Yo soy socio del estudio Mazars.
entré en 2004, ya hace muchos años, antes había trabajado en 2 Big Four. Y lo que les voy a hablar hoy es un tema que es muy importante, pero es difícil, la verdad que para nuestro país es difícil, que es la NIF 13, que es valor razonable. A ver, ¿por qué es difícil? Porque, a ver, muchas de estas normas internacionales se redactan para mercados que están quizás más desarrollados y sobre todo más estables. Entonces, los puntos de comparación que se utilizan, los mercados que se utilizan, están más a la mano y las variables, o mejor dicho, las variaciones que hay dentro de una fecha hacia la otra de evaluación no son muy significativas. En el caso de nuestro país, eso no es, siempre así. Pero bueno, vamos a la presentación. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, voy a ver, ocultar. Eso. Perfecto. Bueno, este es el plan de ruta. Voy a tratar de ser rápido para poder cumplir con el horario. Vamos a ver el objetivo, el alcance, las distintas mediciones que tenemos de valor razonable. Y después vamos a ver el reconocimiento inicial, cuáles son las técnicas de valoración que tengo para lograr ese valor, la jerarquía del valor razonable, o sea, la calidad de la información que yo puedo tener, y la información a revelar. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Principalmente es tener en una sola norma, tomar como referencia para cada vez que en las distintas NIF se diga que un ítem debe ser valuado utilizando el valor razonable, no se defina de nuevo. O sea que cada vez que yo tengo que usar un valor razonable para entender qué es lo que tengo que hacer, siempre tengo que venir a esta NIF. Entonces vamos a hablar de activos y de pasivos que pueden estar, y esto es muy importante, pueden estar disponibles o pueden no estar disponibles. Siempre vamos a estar hablando de transacciones de mercado, o sea que vamos a usar información de mercado. En todo lo posible vamos a tratar de no usar información interna porque, por supuesto, siempre puede ser subjetiva. Una primera definición, acuérdense, yo tengo que evaluar activos y pasivos en mi balance y la idea de esto es ir al mercado y buscar comparables para decir, ok, bueno, esto es igual o similar a lo que yo quiero valorar en mi balance, entonces le asigno el mismo valor o tengo que hacer algunos ajustes. Y una primera definición, ¿no?, es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir el pasivo en una transacción ordenada. Esto es importante, o sea, no podemos estar en medio de una crisis y tomar esos valores porque pueden cambiar rápidamente. Entre partes del mercado a una fecha de medición que es la fecha del balance. Vamos a ver cuál es el alcance. Como les decía antes, el alcance son todas las otras NIF que hablen de valor razonable. Cada vez que se hable de este ítem, vamos a tener que venir a esta NIF. ¿Y cuál es la información a revelar? Esto también, yo diría que en esta NIF la información a revelar es mucho más importante que en otras NIF porque puede cambiar drásticamente la visión de quien está leyendo los estados contables. ¿Dónde no se aplica esta NIF? En transacciones con pagos basados en acciones, que está en la NIF 2, transacciones de arrendamiento contabilizado en NIF 16, mediciones similares, como el valor neto de realización que hablaba Leandro recién, pero no es lo mismo, y NIF 36 de deterioro de valor de activos. Y no se requiere para beneficios a empleados, inversiones de beneficios retiros según la NIF 26, y los activos para lo que le importa es el valor razonable menos los costos de disposición. Esa es la NIF 36. Vamos a la medición. El valor razonable para activos y pasivos, acuérdense, son las transacciones ordenadas con participantes del mercado a una fecha de medición. Entonces, cuando yo estoy hablando de un activo, tengo que tomar, cuando voy a comparar un activo con otro, tengo que tomar como parámetros muy importantes
primero la condición y la localización del activo. Si yo, por ejemplo, estoy tratando de ver el valor razonable que tiene un depósito, yo puedo tener un depósito idéntico, pero si uno está cerca de los centros de distribución y el otro está lejos, evidentemente no puedo asignar el mismo valor. Voy a tener que hacer algunos tipos de ajustes que voy a tener que los vamos a ver después. Y después también tengo las restricciones sobre la venta. Si yo tengo dos depósitos iguales que están uno al lado del otro, pero uno tiene algún problema legal o está embargado o tiene alguna otra restricción, evidentemente no voy a poder tomar el valor del que tengo al lado que está libre de problemas o restricciones. Y los activos que voy a tomar, los puedo tomar en forma independiente, como en el caso de depósito que estamos hablando, o como grupos de activos, si esos grupos de activos y pasivos tienen que funcionar, digamos, juntos para que puedan generar los flujos de fondos. Entonces, acá me dice el precio. El precio que yo voy a tomar de mi producto, el que yo quiero comparar y asignar el valor razonable, tiene que estar en un mercado, en principio, principal. ¿Qué es el mercado principal? En general, cuando hablamos de los mercados principales, para que yo voy a tomar en cuenta, son aquellos en el cual yo estoy trabajando, que es el más fácil, porque tengo más información y es el, digamos, el más viable como para que yo pueda operar y vender mis productos. Ahora bien, quizás no tenga un mercado principal porque está muy atomizado, entonces para evaluar estos activos y pasivos yo voy a tomar el mercado más ventajoso, ¿no? O sea, en el mercado donde yo pudiera vender el activo que yo estoy evaluando de una forma que pudiera sacar el mayor rédito posible. Ahora bien, ¿cómo evalúo los activos que no son financieros? ¿No? Puede ser un vehículo, puede ser un inmueble. Entonces, como comentaba Leandro antes, para que algo sea un activo, tiene que generarme flujo de fondos. Si no me genera flujo de fondos, no es un activo, no cumple la definición de las normas internacionales. Entonces, ¿cómo puedo generar fondos con un activo? El primero es el uso. Entonces, si yo utilizo esta versión, voy a tomar cuál es el mejor uso que yo le puedo dar a este activo. Y si no, la venta. O sea, si yo no le puedo dar, o sea, si yo recibo más dinero vendiéndolo que usándolo, evidentemente ese va a ser el valor razonable y ese que yo voy a tener que comparar. Ahora bien, cuando estamos hablando de instrumentos de patrimonio o pasivos, lo que yo tengo que considerar, y yo los voy a comparar con otros instrumentos que están en el mercado, primero que el pasivo va a seguir en circulación y que el receptor del pasivo va a cumplir su obligación, porque si en definitiva, digamos, va a entrar en default, evidentemente ese pasivo no tiene el mismo valor que si se pagara en la fecha correspondiente. Y que el pasivo no se va a liquidar de otra forma que no sea la forma que yo estoy tomando a la fecha de la medición. En el caso de los instrumentos de patrimonio neto es parecido, lo único que voy a tener que tomar en cuenta es que esos instrumentos asumo que el receptor va a cumplir y se va a hacer cargo de los derechos y responsabilidades que da ese instrumento, una opción de compra de acciones, por ejemplo, y que el instrumento, igual que el pasivo, no se va a cancelar de otra manera que no sea el que yo estoy tomando en cuenta, porque si no el valor es distinto. Ahora bien, vamos a la única excepción que tiene esta norma, que es la siguiente. Cuando yo tengo activos financieros o pasivos financieros que quizás por la estrategia que yo tomé se mueven, digamos, en grupo, o sea, que activos y pasivos están relacionados y no valdrían lo mismo si yo los separo, forman parte de la misma estrategia, la NIF me deja tomarlos en conjunto, pero tengo que tomar muy en cuenta dos factores principales. El primero, que es el riesgo de mercado. Si esos activos y pasivos que yo estoy comparando están en un mercado diferente, o sea, si yo tengo unos instrumentos que están en Argentina, los mismos instrumentos en un mercado suizo no van a tener la misma función, no van a tener el mismo valor.
y el riesgo crediticio de las partes. O sea, si no puedo tomar instrumentos idénticos, pero que una de las contrapartes puede caer en default, que si la otra va a cumplir con sus obligaciones, porque el valor sería distinto y no serían comparables. Entonces, en este caso, me deja esa excepción de evaluarlos en conjunto, en forma neta, y para usar esa excepción de la medición de activos y pasivos, voy a tener que hacer una exposición, tengo en cuenta la exposición y lo tengo que, digamos, poner en notas, y en el caso particular de los grupos, voy a tener que aplicar la NIC 24, que básicamente habla de información a revelar sobre partes relacionadas. Pero esta sería, digamos, la única excepción donde me permite netear activos y pasivos y evaluarlos en conjunto. Muy bien. ¿Cómo hacemos para arrancar con este valor razonable, ¿no? El momento del inicio. Yo voy a tener un precio de entrada, que es, en el caso de activo, es el momento en que se adquiere el activo, o se asume un pasivo. Si ya a mí me pagan por asumir un pasivo. Pero son los precios de salida son los que me generan el valor razonable. Cuando yo lo vendo o cuando pago por transferir el pasivo. Esos son los precios que yo voy a tener en cuenta para utilizar el valor razonable, siempre pensando en el mercado. Entonces, para elegir la técnica de valoración que vamos a ver a continuación, voy a tener que definir cuál es la más apropiada. La norma no me dice exactamente cuál tengo que tomar en cada caso, porque hay infinitos casos de evaluaciones. Entonces, voy a tener que tener en cuenta los datos que existen para maximizar el uso de aquellos que sean observables. Esto quiere decir que si yo digo, tomé en cuenta estos valores de mercado, cualquiera que esté leyendo los estados contables también pueda verificarlos. Y voy a tener que tratar de reducir lo más posible aquellos que no sean observables, porque eso no está a la mano del lector de los estados contables y puede generar cierta subjetividad. Pero voy a tener que tener en cuenta también que cuando hablo de mercados, pueden desarrollar nuevos mercados que pueda tomar como valoración. Puede haber nueva información disponible dentro de los datos que yo estoy tomando de la valoración, o lo contrario, puede dejar de haber información disponible. Eso me va a complicar en la valoración. Después puede haber nuevas técnicas de valoración, más allá de las 3 que voy a presentar a continuación, y puede haber cambios en condiciones de mercado, porque en definitiva, si yo tomé ese mercado y cambiaron las condiciones, hay nuevas regulaciones que dejan de identificar a mi producto, debería cambiar del mercado que yo estoy utilizando. Bueno, acá están las 3 técnicas de valoración que serían las más usadas y las que describe la norma. El primero es el enfoque de mercado, que sencillamente utiliza los precios que están a la mano. Sería el más fácil, ¿no? O sea, si yo tengo una acción que cotiza, que es igual a otra acción que tiene los mismos privilegios, la verdad es que terminó ahí mi trabajo. Simplemente digo, este es el valor. Ahora vamos a ver que puede haber algunos pequeños ajustes, pero básicamente sería ese. El enfoque de costo, que es el importe que yo debería pagar para sustituir la capacidad de mi activo de generar fondos, que sería el costo de reposición, que puede ser volver a comprar uno o volver a fabricar uno. Entonces, en este caso, eso es un poquito más complicado porque estamos hablando de información de la construcción o reproducción del producto. Y la tercera es el enfoque del ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener que ver cuántos son los flujos de fondo en los distintos momentos que me va a generar el activo, los tengo que descontar a una tasa y eso me va a dar un número. Y ese es el número valor razonable. Ahora, como les decía, esto, digamos, en Argentina es complicado porque imagínense que para determinados productos las variaciones en el mercado son muy importantes. Inclusive cuando hablamos de inmuebles, digo, bueno, yo tengo un 2 ambientes en estas características. No sé si a alguno de ustedes les pasó de tener que comprar algún departamento y vamos a ver departamento y digo, pero esto es muy parecido al otro y la diferencia de precio es muy grande. Bueno, tengan en cuenta que
en este caso que estamos hablando del enfoque de ingreso, cuando digo alegremente, voy a descontar los valores. Pero claro, ese descuento tiene que tener, esa tasa de descuento tiene que tener en cuenta la inflación, el valor del dinero, el riesgo, y si nosotros tenemos que descontar 3, 4 años, tenemos que imaginar cuál es la inflación y el riesgo en Argentina. La verdad es que, si bien nosotros lo vemos en nuestros clientes, porque lo tienen que hacer, bueno, entonces se tiene que adaptar año a año, a actualizar la información año a año, porque es hacer futurología y es muy difícil prever lo que va a pasar en Argentina en los próximos años. Entonces, yo les había dado al principio que había jerarquías de información. Entonces vamos a ver, o sea, jerarquía me refiero a la calidad de la información. Uno trata de brindar la mayor calidad posible. Entonces, arranquemos si yo tengo un precio cotizado en un mercado activo. Mi primera pregunta es, ¿se ajusta el precio? ¿Se ajusta el precio? Quiere decir, si son dos activos iguales, la respuesta es no, porque son iguales. Dos acciones de YPF con los mismos privilegios son todas iguales. Entonces, si yo veo que mi acción, o sea, la acción que tengo cotiza en un mercado a $10, bueno, el valor es $10, con lo cual ese es el nivel de valoración 1. Es el más fácil de todo, nadie lo puede cuestionar, entonces es transparente. ¿Qué pasa si tengo que ajustar el precio? Yo tengo un activo que es muy similar a otro, pero tengo que hacer un ajuste, por ejemplo, porque el mío tiene algún tema legal. Entonces, ahí tengo que ver la técnica de valoración. Y cuando entro en la técnica de valoración, me tengo que preguntar, ¿los datos importantes, materiales, para sacar la valoración, son observables? Si la respuesta es sí, tengo un nivel de valoración 2. Ahora, porque en definitiva, digamos, el lector de los estados contables tiene el valor del activo y tiene esos datos a mano para poder ajustar ese valor y puede ver bien lo que hice. Ahora, si los datos que utilicé para ajustar no son observables, y ahí se deteriora la calidad porque el lector de los estados contables no tiene acceso a esa información, con lo cual esa es de nivel 3, la que tiene menos calidad. Después, una vez que tenemos la evaluación hecha, tenemos que ver qué información tenemos que revelar. Lo principal, una vez que se hizo la evaluación inicial, es si la base es recurrente o no recurrente. Si yo uso las mismas técnicas y el mismo mercado todos los años para valorar ese activo, es mejor, porque en definitiva siempre estoy usando el mismo parámetro. Ahora, si no es recurrente, evidentemente va a cambiar y tendría que explicar muy bien por qué estoy cambiando la valoración de un año para otro. Las técnicas de evaluación y las variables para desarrollar estas mediciones son una de las cuestiones principales que tendrían que tener las notas. Entonces, para mediciones recurrentes, utilizando variables no observables, o sea que no tenga fácilmente en el mercado, tengo que explicar muy bien cuánto es el efecto en el estado de resultados o resultados integrales, porque si una pequeña variación en algo que no puedo chequear me hace cambiar el resultado y voy a tener que tomar con pinzas el estado contable que yo estoy mirando, porque ante una más mínima subjetividad de quien lo está preparando, el resultado puede cambiar visiblemente. Entonces, dentro de la información a revelar, tengo que tener en cuenta el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos, dónde conseguir los datos, en internet, en una revista especializada, etc. Qué énfasis voy a colocar en cada requerimiento, porque hay cosas que van a influenciar más en la evaluación y otras van a influenciar menos. Cuánta acumulación o desglose voy a realizar, ¿no? ¿Qué nivel de detalle necesita el observador, el lector de los estados contables para entender lo que hice, y ver si los usuarios no necesitan información adicional. Así que las conclusiones básicamente son, ¿no? Recuerden, el valor razonable es el importe por el que puedo ser intercambiado un activo cancelado o un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, ¿no? No puede estar la información oculta o información privilegiada para esa transacción. Recuerden que el máximo uso que yo le puedo dar al activo es o la venta o el uso mismo. Siempre voy a utilizar el que me dé mayores ingresos.
Recuerden que las tres métodos de valoración eran el enfoque de mercado, donde yo simplemente comparaba el mercado, el valor de mi activo con otro similar o igual en el mercado. El enfoque del costo, cuánto me cuesta reponerlo. Y el enfoque del ingreso, que era, digamos, la más compleja, que era descontar los flujos de fondo, para el cual necesitaba elegir la tasa de descuento, que es muy difícil de reflejar en países como Argentina. Recuerden que la calidad de la información está dividida en tres. El nivel 1 era en donde yo no ajustaba nada. Tomaba el mismo valor que puede tomar cualquiera, como una acción, y no hacía nada. El nivel 2 es cuando ya tenía que ajustarlo, porque no era exactamente igual el activo, pero los datos que usaba yo para ajustar eran visibles o de fácil acceso. Y la tercera era donde los datos que usé para ajustar no eran observables, con lo cual ahí se prestaba la subjetividad. Entonces, para cumplir el objetivo del párrafo 21, que es donde se habla de la información, recuerden que era el nivel de detalle necesario, cuánto énfasis le iba a dar en cada información, dependiendo de la importancia que tenga, la acumulación o desglose, ¿no? Si voy a desglosar o voy a acumular información, y qué más pueden utilizar los lectores, los estados contables, para poder interpretar la información. Como conclusión, bueno, lo que le decía al inicio, ¿no? La realidad es que es bastante difícil aplicar porque tenemos mercados donde inclusive en forma cercana tienen mucha variación de precios, es difícil encontrar productos que sean iguales, si tengo que utilizar una tasa de riesgo, qué riesgo le voy a poner a Argentina en el año que viene, el otro, el siguiente, qué tasa de inflación puedo tomar, con lo cual la realidad es que esta norma está más apuntada a mercados más estables pero bueno, muchos clientes internacionales que aplican NIF, que nosotros atendemos, tienen que aplicar estas normas, con lo cual se hace el mejor esfuerzo para que le refleje la realidad y año a año se van ajustando las variables. Así que bueno, ese es el panorama de la NIF 13. Me voy a dejar de compartir. Solo una cosita, Adrián. Ahí, como bien decía Adrián, ¿no? Son dos NIC que quisimos hablar, porque son dos NIC que entendemos que son de muy difícil aplicación, justamente con lo que decía Adrián, ¿no? Con el contexto argentino, el contexto inflacionario, son de muy difícil aplicación. Entonces, cuando uno te dice, ¿y hay diferencias todavía con la norma internacional? Sí, hay. Son pocas, pero hay y grandes, porque digamos, por ejemplo, en el caso de inventario, evaluar los inventarios bajo norma internacional y evaluarlo bajo norma local, uno registra un resultado por tenencia que en muchos casos es muy grande la diferencia en esa cuenta. Entonces, claramente, ahí lo que hablábamos nosotros, ¿no? Entendemos que va a ser muy difícil aplicar una norma internacional en lo que refiere a evaluación, ¿no? Es muy difícil aplicar la norma internacional. Así que bueno, espero que les haya servido un poco la charla, digamos. Gracias, Leandro. Gracias. Por favor. Adrián, no sé, Clary, si hay alguna preguntita. No, en el chat no veo preguntas. Sebastián Sáez pide disculpas, tenía otra reunión, manda saludos. Saludos a Leandro y Adrián. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Y preguntas no tengo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacerla hablando. Y si no, Liliana, te dejo la palabra. Bueno, les agradezco muchísimo. No sé, Íñigo, ¿es Íñigo o Íñigo tu nombre? Porque nunca sé cómo pronunciarlo. Lleva acento en la primera I, es Íñigo. Íñigo, claro. ¿Vos sos de qué empresa, Íñigo? De Connectis, pero okay. somos una empresa de tecnología, pero bueno, siempre viene bien todo esto de por lo menos las NIC 2 no aplica al modelo de negocio que tenemos nosotros, pero sí, por más que decía Leandro que esto comenzó en el año 2005, a mí me tocó estar en esa época en Uruguay y ahí sí se aplican, se aplicaban, ya estaba en una empresa de retail, así que claro. Reportábamos a
en su momento a Francia y sí claro. teníamos que todo esto tenerlo muy, muy aceitado. Claro. Eso, hay cosas que, muy bien, viene un poco para refrescar, estoy en otro negocio totalmente distinto, pero viene bien refrescar la memoria. Totalmente. Así que yo igual les agradezco tanto a Adrián como a Leandro la exposición. Bueno. Por favor. Nosotros es algo que notamos en los clientes, en las empresas, que hay bastantes dudas respecto a eso, y es paradójico, ¿no? Porque es una norma bastante antigua, ¿no? Como decía, 2005. Pero bueno, siempre viene bien refrescar y comparar con la norma local, ¿no? Y ver cuáles son las diferencias que seguimos teniendo respecto al resto del mundo, por decirlo de alguna manera. Sí. Totalmente. Bueno, la verdad que, Íñigo, te agradezco que hayas estado conectado también, a tu disposición en la cámara para lo que necesites. A todos los demás conectados, muchísimas gracias a ustedes, a Leandro, a Adrián, a Mazar, y a mandarle un cariño también a Gustavo y a Gonzalo, que siempre los recordamos. C'est une bonne situation, ça, script. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, ça, script. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.